Denji, un adolescente que murió sin dinero, hogar o familia, es resucitado fusionándose con el demonio de las motosierras y comienza a trabajar en el gobierno intentando tener una vida normal, con el gran objetivo de tener un poco de contacto femenino. Esto lo vuelve susceptible a la manipulación de uno de los demonios más crueles de todos. Esta es la historia más popular del autor Tatsuki Fujimoto, uno de los mangakas más bizarros de esta generación del shonen, y alguien a quien debemos intentar comprender para hacernos una idea de por qué Chainsaw Man es un manga tan desafiante a la hora de adaptar a la animación. Porque es muy fácil imaginar el por qué otros mangas como One Punch Man o Berserk son muy difíciles de adaptar a la animación, pues tiene una calidad de dibujo legendaria. Entonces, adaptar estos paneles que de por sí toman mucho tiempo de tan solo dibujar, mucho tiempo y talento, pues para agregarles movimientos se requiere mucho más tiempo y mucho más talento. Pero en el caso de Fujimoto es bastante más complejo que eso. Y compararlo con Yosuke Murata, por ejemplo, suena muy exagerado, pues él tiene una técnica impecable. Pero lo que vuelve destacable a Fujimoto no es su técnica como tal, sino es más que nada su estilo, su manejo con el panel, su composición, su filosofía detrás de su forma de narrar historias, que va muy de la mano con el medio del manga y es muy difícil de traducir en cualquier otro medio. La fórmula que le da forma a sus historias consiste en principalmente dos ingredientes. El primero es que Fujimoto es gran fan del cine. Este hecho se ve evidenciado en sus historias más populares como lo son Fire Punch, Goodbye Eddie y Chainsaw Man. Esto no solo es notable por las referencias que suele hacer al cine, sino también por su estilo de narrativa, y no depende tanto de la exposición o del diálogo, y maneja los flashbacks de forma muy distinta a otros mangakas, como lo es el caso de Yaya Akutami, el autor de Jujutsu Kaisen, alguien con quien suele ser comparado mucho. Fujimoto más que nada depende de la imagen, la composición y las expresiones, la actuación de sus personajes dentro del manga para comunicar. Y el otro ingrediente es que este tipo está demente. En 2022, MAPPA, el estudio detrás de Yuri on Ice, las últimas temporadas de Attack on Titan y Jujutsu Kaisen, etc., sacó la primera temporada de Chainsaw Man, dirigida por Ryo Nakayama. Este fue el debut de Nakayama como director de anime, uno bastante joven para los estándares del medio, pero no por ello un novato, pues él participó en Hunter x Hunter, en Naruto, etc., en múltiples proyectos. Y él desde el principio tenía muy clara su visión, él quería dar un enfoque cinematográfico a Chainsaw Man, con un uso constante y atmosférico de la profundidad del campo, con una paleta de colores relativamente desaturada, especialmente para lo que se esperaba del anime, y con unos diseños de personajes bastante detallados para hacer énfasis en la actuación de los personajes y en sus expresiones, a contrario a la tendencia actual de hacer más énfasis en los efectos a la hora de animar. Y también se utilizó bastante CGI para resolver ciertos problemas, especialmente para animar las motosierras. Pero aún así es uno de los mejores usos que he visto en algún anime de CGI, pues incluso se llega a mezclar varias veces el CGI y la animación 2D dentro de un mismo personaje. Y hay incluso momentos tan fluidos que uno dice, esto sí hay. No, esto fue animado totalmente 2D. Con un estilo oscuro y relativamente realista, estos dos episodios están unificados, pero al mismo tiempo siguen sintiéndose como un producto de su respectivo director, porque sí, no fueron dirigidos tal cual por el mismo director cada episodio. Y esto ayuda mucho en varias escenas y momentos que requieren su creatividad, como en el caso del momento en el que Himeno casi salta a Denji, pues tuvimos dos perspectivas diferentes del mismo momento, lo que nos ayuda a entender de mejor forma lo que realmente pasó en ese momento. Y también algo que simplemente es extraordinario es que cada uno de los dos episodios tenía su propio ending, con su respectivo artista, con una canción distinta, con una animación distinta. Para que se hagan una idea, Dragon Ball Z completo solo tuvo 2 endings. Dragon Ball Z Kai completo solo tuvo 7 endings. Incluso sumándolos, no alcanzan a la cantidad de endings que tiene un anime con 12 episodios. La mera existencia de que un proyecto con tanto trabajo y cariño es simplemente extraordinario y tiene muchísimo mérito. Uno imaginaría que Nakayama le fue increíble, ¿no? Por su extraordinario trabajo. Fue un fracaso. Nakayama dejó de trabajar en MAPPA, especialmente el público japonés repudió la primera temporada, lo llegaron a amenazar de muerte varias veces y muchos ya ni sabían si siquiera iba a haber una segunda temporada. Y definitivamente esta no fue una reacción apropiada, pero aún así no me cuesta imaginar de dónde viene esa negatividad y rechazo. Después de todo, esta es una obra más delicada de lo que parece. Fujimoto es un autor con mucho rango. A pesar de tener premisas que uno imaginaría que no podría tomarse en serio, todas sus historias logran tener un gran impacto emocional y Chainsaw Man destaca incluso entre esas historias por eso. Puede ser muy divertida, muy chistosa, puede hacerte reírte a carcajadas, también te puede hacer sentir mucha impotencia, mucho dolor, hacerte llorar como si te fueran a hacer una eutanasia y a veces querrás que te hagan una eutanasia. También es una historia con mucha ambigüedad y que juega mucho con la imagen para comunicarse y darse a entender. Y si no juegas junto a la imagen, no entenderás del todo bien algunas cosas. E incluso si llegas a jugar, seguirle el ritmo a la imagen, seguirás sin entender lo que está pasando porque hay cosas que simplemente son así de extrañas como para entender. Ya fueron adaptados algunos ejemplos, como lo es la introducción del demonio de la eternidad o el demonio de las maldiciones, los cuales juegan con el formato del manga para sazonarse. Y a partir de ahí, pues lo que nos separa se pone mucho peor. Como cuando Santa sacrificó a 3 niños al demonio del infierno, la introducción, el ataque del demonio de la oscuridad que
entrada, el principal desafío será interpretar qué demonio está pasando ahí, de verdad, qué es esto. Y luego está el ataque del demonio pistola y un sinfín de paneles y escenas simplemente extrañas. Sí, el anime tomó unas cuantas decisiones controversiales, como dar una dirección inesperada a algunas peleas, descartar una escena que a pesar de no ser fundamental para entender la historia, es relativamente importante para entender la dinámica entre algunos personajes. También el enfoque realista no ayudó a la expresividad de otros personajes. Y el CGI, a pesar de que está muy bien para los estándares que tenemos, que son relativamente bajos, era muy destacable cuando salía mal. Y sí, no hubo tiempo suficiente para pulir las escenas con mal CGI. En general, un trabajo extraordinario detrás de esta temporada, pero eso no fue suficiente, por desgracia. Pero, 3 años después, en lugar de sacar una segunda temporada, MAPPA liberó una película dirigida por Tatsuya Yoshihara. Y lo que parece que muchos consideran una meta fue considerado el punto de partida aquí. Pones lado a lado el manga y la película, y parece que la película salió de una impresora a color por momentos. Y eso no es todo. Escenas que solamente eran 1, 2 o 5 páginas, a lo mucho, se volvieron secuencias bellísimas con colores vibrantes que complementan el tono y la atmósfera de la escena, de la respectiva escena, con un soundtrack precioso y magnífico y en general con una calidad de animación dinamismo. O sea, añadieron escenas completas, metáforas para complementar las escenas que ya existían y lo que se intenta comunicar dentro de la misma película, dentro de este arco y los próximos arcos, todo complementado gracias a este material adicional que sigue sintiéndose completamente natural y orgánico. Las expectativas de un público que de por sí era bastante exigente fueron reventadas. Out.